Hola, bienvenidos. En este video vamos a probar el siguiente ejercicio. Tenemos un espacio de medida que vamos a suponer tiene medida finita. Y para cualquier función medible vamos a definir r de g como la integral de valor absoluto de g sobre 1 más valor absoluto de g. Entonces tenemos que probar dos incisos. Lo primero es que r de g es finito y que esta función definida así define una semimétrica en el espacio de las funciones medibles. Y el segundo inciso nos pide probar que la distancia de una sucesión de funciones fn a f tiende a cero, si y solo si la sucesión de funciones converge en medida a la f. Entonces esto da una equivalencia de la convergencia en medida como convergencia en este espacio métrico. Ojo siempre considerando que el espacio es de medida finita. La sugerencia es que esta función t sobre 1 más t con t de 0 a infinito va a ser útil. Entonces vamos a iniciar con el primer inciso. Entonces lo primero que notamos es que para cualquier punto del espacio, este número es siempre menor o igual que 1, simplemente porque este es más grande que el numerador. Entonces si esto pasa a la hora de integrar, la integral de esta función que está aquí, sobre todo el espacio, pues va a ser menor o igual que la integral de la función 1. Pero la función 1, entonces la integral de la función 1 me da la medida del espacio, que sabemos que es finita. Por lo tanto, esto ya me está diciendo que esta integral es finita y esta es precisamente la r de g. Entonces r de g siempre me va a dar un número finito. Entonces esa parte ya quedó. Lo que resta probar es que esta función me da una semimétrica en el espacio de las funciones medibles. Para que sea semimétrica debemos probar que es mayor o igual que 0. Lo cual esto es claro porque esto es precisamente la r de la diferencia en valor absoluto. Y esto es una integral de una función no negativa, entonces siempre es mayor o igual que 0. Y que la distancia de una función a sí misma es 0. Esta aquí también es clara porque esta es precisamente la r de f menos f, que es precisamente 0. Esta es r de f menos f, que es r de 0, y la r de 0 por definición es 0. Bien, entonces esos dos ya están. Una nota que hay que ver es, no va a ser estrictamente una métrica porque si la distancia entre dos funciones f y g es igual a 0, eso lo que va a implicar es que esta integral es igual a 0. Y eso lo mucho que implica es que f es igual a g casi donde quiera. Entonces f es igual a g casi donde quiera relativamente. Entonces no van a ser idénticas, sino que van a ser iguales casi donde quiera. Entonces para que fuese una métrica lo que tendríamos que hacer es además identificar funciones casi donde quiera. Bien. Entonces el segundo inciso para que sea semimétrica es bueno es que sea simétrica. Este también es claro porque esta es nada más la r de la diferencia en valor absoluto, pero no importa la diferencia si la tomo como f menos g o g menos f, porque tiene el valor absoluto. Y ya lo único que nos resta probar es la desigualdad del triángulo, para la cual vamos a usar la función de la sugerencia. Entonces esta función va de 0 a infinito a 0 a infinito. Bueno, está dada por t sobre 1 más t. Phi de 0 es 0, es claro. También es diferenciable para t positivo. Y la derivada se checa fácilmente que es 1 más 1 sobre 1 más t al cuadrado, que es positiva y por lo tanto esta función es estrictamente creciente. Una afirmación extra que se hace es que phi de s más t es menor o igual que phi de s más phi de t. Para todo ese t mayores o iguales que 0. Entonces esta va a ser útil, entonces vamos a probar esta desigualdad que está aquí. Entonces para eso vamos a definir phi de t igual a phi de s más phi de t menos phi de s más t, donde t va a estar corriendo en los números no negativos. Y vamos a ver que esta función bueno, es diferenciable y la derivada pues es simplemente phi' menos phi' de esta parte. Es esto que está aquí.
que esto a su vez es 1 sobre 1 más t al cuadrado, 1 más t al cuadrado, 1 sobre 1 más t al cuadrado menos 1 sobre 1 más s más t al cuadrado. Y esto es positivo simplemente porque como estoy suponiendo que la t es positiva, este número es más chiquito que este. La s es mayor o igual que 0. Entonces aquí me está diciendo que la alfa, esta función es estrictamente creciente, porque la derivada es positiva, y además alfa de 0 queda precisamente phi de s más phi de 0 menos phi de s más 0. Y aquí se cancelan las phi de s, phi de s es 0, entonces por lo tanto es 0. Entonces la función alfa es estrictamente creciente, en 0 vale 0. Entonces aquí lo que se obtiene es que phi de t pues es mayor estricto que phi de 0, que 0, para todo t positiva. Bueno, si lo pongo mayor o igual que 0, pues tengo la igualdad. Y de aquí ya se sigue por definición de la alfa, es que este número es siempre mayor o igual que 0. Entonces, phi de s más phi de t es mayor o igual que phi de s más t, pasando el phi de s del otro lado, que era lo que queríamos probar. Entonces aquí acaba esta afirmación. Y esta va a ser útil más adelante. Ahora sí, vamos a probar la desigualdad del triángulo para la distancia definida mediante la R. Entonces primero aplico la desigualdad del triángulo usual. Entonces esa me da esta desigualdad que está aquí. Luego aplico a phi en todos lados. Entonces phi de la diferencia de phi g en valor absoluto es menor o igual. Y aquí ya aplico la afirmación. Entonces phi de la suma va a ser menor o igual que la suma de las phis. Bueno, también estoy usando que este es monótona creciente, entonces un primer paso sería este. Ahí estoy usando que es monótona creciente la phi. Después aquí uso la afirmación para abrir la suma pagando el precio de la desigualdad. Así. Y ya si notan, a la hora de integrar esta última desigualdad, se integra aquí y se integra acá y acá. Lo que me queda es que la distancia de f a g es menor o igual que la distancia de f a h más la distancia de h a g. Simplemente integrando. Y esta es la desigualdad del triángulo y aquí acaba el primer inciso. Bien, entonces ya tenemos que esta nos da una semimétrica y el segundo inciso nos pide probar que esta semimétrica captura la convergencia en medida. Lo que tenemos que probar es que la distancia de f en f tiende a 0. En esta distancia de sí, solo sí, la asociación converge en medida, ¿no? Bien, entonces un sí, solo sí. Vamos a hacer primero la ida. Entonces en la ida vamos a estar suponiendo que la distancia, esta d, dada por la r, tiende a 0. Otra vez vamos a seguir usando esta función, que ya sabemos es monótona creciente. Y como es función monótona creciente, vamos a poder aplicar la desigualdad de Chebyshev. ¿Qué dice la desigualdad de Chebyshev? Me dice que la medida de los puntos tal que cierta función es mayor o igual que una constante, aquí la posee epsilon. Esto va a ser menor o igual que 1 entre phi de epsilon por la integral de la función compuesta con la phi. Entonces aquí en este caso es la diferencia, es phi n menos f. Ahí está. Pero ¿qué es esta integral que está aquí? No es otra cosa sino la distancia de f en f. Entonces esto queda 1 entre phi de epsilon por la distancia de fn a f. Ajá. Y ahora estamos en la ida, así que estamos suponiendo que esta distancia tiende a 0 cuando la n tiende a infinito. Entonces la sucesión fn converge a esta f con esta métrica que está aquí.
Entonces, como esto tiende a 0, eso ya me va a empujar a que esta tienda a 0. Y me dice que el límite, cuando n tiende a infinito, de la medida de los x, tal que las distancias entre la fn y la f de x son mayores o iguales que epsilon, eso tiende a 0. Como el epsilon fue arbitraria, de aquí ya podemos concluir que la sucesión de funciones fn converge a f en medida. Y ahí acaba la primera parte de este inciso. Entonces, para el regreso, vamos a necesitar la siguiente afirmación. Entonces, si me agarro cualquier función medible y un número s positivo, la r de g es menor o igual que la medida de los puntos donde el valor absoluto de la función es mayor o igual que s, más esta constante, sb sobre s más 1 multiplicado por la medida del espacio. Bien, entonces esta es, lo vamos a poner ecuación 1, porque lo vamos a utilizar más adelante. Entonces vamos a probar esta ecuación 1. Entonces, como iniciamos, este r de g, por definición, es esta integral que está aquí, integral de este cociente. Pero lo que voy a hacer es voy a partir esta integral partiendo del espacio en dos partes. Primero va a ser la parte donde el valor absoluto de la g es mayor o igual que s, y la otra es donde es menor estricto que s. Entonces esta integral se parte en estas dos integrales, esta y esta. Ahora vamos a ir analizando cada una de esas integrales. Entonces para la primera, para esta parte, vamos a utilizar que este cociente siempre es menor o igual que 1. Entonces, esta integral va a ser menor o igual que la integral del 1 sobre este conjunto que está aquí. Entonces, esto va a ser menor o igual que la integral de la función 1 sobre este mismo conjunto. Que está aquí. Pero esto es simplemente la medida de este conjunto. Entonces, esto se puede calcular simplemente como la medida de todo este conjunto. Entonces, no, de esta parte. Ahí está. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con la segunda, no? Con esta parte que está aquí. Pero esa parte que está ahí, yo sé que cuando g en valor absoluto es menor que s, si aplico phi de ambos lados, quedaría que g sobre 1 más g es menor que s sobre 1 más s. Entonces, en esta región, puedo acotar esta función por este número. Entonces, la integral va a ser menor o igual que la integral de s sobre 1 más s de mu. Y aquí, en lugar de agarrar toda esta región, como este es un número positivo, puedo agarrar ya todo el espacio. X. Pero entonces esto sale, este constante sale, y simplemente va a quedar S por va a quedar S dividido entre 1 más S multiplicado por la medida de todo el espacio. ¿No? Y esta es la desigualdad 1, esta es la 1 que tenemos. Entonces aquí acaba la afirmación 2, ¿no? Bien, y ya, vamos a terminar el regreso. Entonces recuerden que en el regreso estamos suponiendo que la sucesión converge a f en medida. Lo que tenemos que probar es que las distancias tienden a cero. Bien, entonces me agarro un epsilon positivo. Y primero voy a agarrar un s suficientemente chico de tal forma que s por la medida del espacio sea menor que epsilon medios. Esto se puede hacer porque esta función que está aquí es continua y tiende a cero cuando s tiende a cero. Entonces, si s es suficientemente chica, puedo lograr esto. Ahora, como estamos suponiendo que la sucesión fn converge a f en medida, dado este conjunto que está aquí, si n es suficientemente grande, la medida de este es menor que epsilon medios. Entonces va a existir una n de tal forma que a partir de n en adelante, la medida de este espacio es menor que epsilon medios. Ahora sí,
¿Qué va a pasar para todo n mayor o igual que esta n mayúscula? Bueno, la distancia de fn menos f pues era la r de la diferencia en valor absoluto. Y por la ecuación 1, esta es la ecuación 1 que acabamos de probar en la afirmación, 2 de ahí arriba, va a ser menor o igual que la medida donde la función es mayor o igual que s, y la función pues es la diferencia en valor absoluto, más s sobre 1 más s por la medida del espacio. Pero esta parte es menor que epsilon medios precisamente porque n es mayor o igual que esta n mayúscula. Y esta es menor que epsilon medios por cómo escogí la s. Entonces en total para todo n mayor o igual que n, la distancia es menor que epsilon. Y eso ya me está diciendo que la distancia de fn a f tiende a 0 cuando la n tiende a infinito. Y esto ya acaba el regreso y ya termina el segundo inciso del ejercicio.